Hola amigos, hoy les presento mi comentario a un álbum doble con música de Richard Strauss, a cargo de la Orquesta Filarmonía de Londres, dirigida por su joven director titular, Santu Matías Rouvali. Ya antes he comentado sobre Rouvali, de quien tuve la oportunidad de ver a esta misma orquesta bajo su conducción en vivo, y me llevé una muy grata sorpresa con su versión de la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky. Ahora hablamos de Strauss. Y realmente el álbum ha dado que hablar. Yo casualmente lo encontré escuchando muestras en una tienda de internet de música y inmediatamente me di cuenta que estábamos ante una versión, digamos, distinta, nueva, original, ¿no? A pesar de que eran pedacitos. Y me arriesgué a comprar y escuchar todo este álbum doble y realmente es altamente recomendable. La Sinfonía de Strauss, bueno, es una obra que se puede decir que es un poco polémica. ¿Por qué? Porque aparentemente es un viaje extravagante que comienza en la noche, en las últimas horas de la noche, y se prolonga durante todo un día hasta retornar a la noche siguiente de escalar una montaña, y en ese escalamiento, bueno, hay 21 episodios que se tocan todos ininterrumpidamente durante 51 minutos y que además aproximadamente, ¿no? Dependiendo de la versión, acá es un poco menos. Y con una orquesta de 129 músicos que incluye órgano y un fuerte contingente de metales y percusión, ¿no? Entonces, vemos durante todo esto la ascensión, una escena con cazadores, cascadas, pastos, cencerros, las grandes glaciares, pero también los riesgos, los peligros, una tormenta y el descenso que también tiene sus características, ¿no? Entonces, pareciera ser todo muy descriptivo, pero en realidad toda esta, y es más, Strauss era un experto orquestador y realmente es muy talentoso para mostrar este tipo de detalles, digamos, eh, silvestres, por decirlo de alguna forma, con mucha belleza y unas melodías preciosas, sobre todo en la parte del ascenso y de los glaciares, exultante, ¿no es cierto? Mientras que la bajada es con la parte de tormenta y una parte más reflexiva, introspectiva, que también lo hay en el ascenso, y meditabunda, ¿no? Entonces, es una obra muy variada, pero aparentemente muy superficial, dedicada a mostrar con la orquesta todos estos detalles, pero en realidad tiene un sustrato filosófico, que es basado en la filosofía de Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán, ¿no? La montaña y su ascenso es como el avance hacia el superhombre nietzscheano, ¿no? El hombre autosuficiente, el individuo, el yo, ¿no? Elevado a su máxima potencia, que muestra con su voluntad y su entrega la posibilidad de ascenso a, a la plenitud, en contacto con la naturaleza, en la plenitud de la vida, ¿no? Y en ese sentido, la montaña y todo el periplo es también como una metáfora de lo que es la vida, ¿no es cierto? Con sus riesgos, su tormenta, sus peligros, pero también con toda su belleza, ¿no? Y toda su exuberancia, ¿no? Todo esto gira en torno a el autoesfuerzo y la superioridad alcanzada mediante ese esfuerzo por parte del individuo, ¿no? Al mismo tiempo hay una estructura simétrica, ¿no? Comienza y termina en la noche y transcurre durante 11 horas aproximadamente, todo el periplo, digamos. Pero esto nos da una idea de la circularidad, ¿no? La vida, la muerte y el reinicio, ¿no? Que es también un detalle del mito del eterno retorno que tanto gustaba a Nietzsche, ¿no es cierto? Ahora bien, acá interviene Rouvali. La interpretación de Rouvali es una interpretación que se orienta a mostrar el contenido filosófico, antes que el efectismo
no la pompa, sino el estilo un poco bombástico, ¿no? Y descriptivista de otras versiones, ¿no? Y todo eso lo elude bastante Roubali. ¿Y por qué? Utiliza un tempo ligeramente lento, no lento, no pesado, pero sí ligeramente lento y un poco reverencial también, ¿no? Es la reverencia hacia todos estos contenidos, hacia la montaña y lo que esto significa, ¿no es cierto? En los crescendos de la subida, ¿no es cierto? Él empalma cada uno de los temas, pero como si estuvieran surgiendo desde abajo, no los impone, no los marca fuertemente, aplastando o empujando el avance anterior, sino que crea esa cierta ondulación que, digamos, sutilmente nos describe no solo el ascenso, sino lo que es la cordillera, ¿no es cierto? Las montañas, ¿ok? Y en los clímax, él, digamos, apaga un poco de la brillantez de las trompetas y más bien da más fuerza a los trombones, la tuba y los cornos, ¿no es cierto? Entonces, crea unos picos de sonido que, digamos, tienen toda ¿cómo decirlo? Eh, Toda la rudeza y toda la fuerza de la roca viva y del glaciar, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, en paralelo con esta parte, digamos, monumental y majestuosa del medio, hay muchas partes que son, digamos, manejadas con una dinámica muy baja, o sea, pianísimo, ¿no? Lo cual, junto con este tempo lento, hace que la pieza sea más reflexiva, ¿no? A pesar de todos los efectos que también los hace muy buenos. El episodio con los cencerros es uno de los más bellos que he tenido oportunidad de escuchar, pero evita de esta forma la hinchazón sonora, digamos. La tormenta también está muy bien lograda, es una de las mejores tormentas que he escuchado. Me refiero a la tormenta que ocurre en la Sinfonía Alpina, porque él separa muy bien los distintos motivos que componen esta tormenta y que no son otros que los que han venido apareciendo hasta ese momento en la sinfonía, no todos, pero varios. ¿De acuerdo? Lo cual raramente se muestra en otras versiones, que sobre pretexto de la furia de la naturaleza y tal, hacen que todo esté emborroneado. Y a él no, él es bien ordenado y sigue una secuencia y maneja planos sonoros distintos también para mostrar, digamos, la tormenta y cómo ésta está integrada en una totalidad a la obra, ¿no? Y lo que consigue con todos estos elementos, por un lado, es una cierta densidad, ¿no es cierto? No algo pesante, pero sí una cierta densidad y al mismo tiempo un lirismo que se eleva en varios momentos de la obra, sin omitir los decibelios necesarios en los momentos que se requiere, y sin omitir tampoco el impulso y la velocidad cuando ésta es necesaria, por ejemplo, en la parte del ascenso, ¿no? Entonces, esas características se repiten también en Así habló Zaratustra, ¿no? Que es una interpretación libre del libro homónimo de Nietzsche, ¿no es cierto? Que de los, no sé, creo que son como una gran cantidad de capítulos, él separa 9 nada más y lo reinterpreta un poco. No hay una fidelidad absoluta al pensamiento de Nietzsche, que por otra parte sería imposible representar musicalmente, ¿no? Pero sí un acercamiento, y es que él lo que revisa o lo que quiere mostrar, que es justamente lo mismo que ocurre en 2001 Odisea del Espacio, la película que utiliza el tema famoso inicial de este poema tonal, es la evolución del ser humano hacia el superhombre, ¿no? Pasando por la religión, por las pasiones, por la ciencia, ¿no? Y luego en la parte dionisiaca, que es la canción, digamos, de baile, ¿no? Y finalmente un desenlace, digamos, más
tranquilo. Rovaldi se apoya en tres pilares en toda esta narrativa hacia el superhombre, que son el inicio, con las tres famosas y muy simples notas, ¿no? Do, sol y do. El clímax central de la pieza, que son las mismas tres notas nuevamente, y el clímax de la parte de la canción de baile, la parte dionisiaca, ¿no? Donde él usa el mismo procedimiento que escuchamos en La Tormenta de la Sinfonía Alpina. Es decir, esa es una parte donde podría haber también un emborronamiento, un entrevero. Acá no, aquí está muy bien separada los dos momentos, la parte final de la canción, digamos, de baile, y el inicio del tramo final de la obra, ¿no? Y en ese momento enfrenta toda la orquesta por un lado y por el otro, con sus campanas y todo, y por el otro lado, digamos, a las cuerdas, ¿no? ¿Y por qué es importante las cuerdas? Porque en el resto de la obra, y en la totalidad en realidad, hay un gran trabajo de las cuerdas, sobre todo en los capítulos que siguen al famoso amanecer inicial de este gran poema tonal, ¿no? Las secciones 2 y 3 de la vida religiosa y de las pasiones, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que esos son el concepto viene a ser el mismo, un poco referencial, un poco más que descriptivo, porque acá no viene al caso mucha descripción, porque estamos hablando de el pensamiento de Nietzsche, sino más bien esa densidad y ese lirismo, ¿no? Que permite destacar los contenidos filosóficos de esta espléndida obra, ¿no? Finalmente tenemos dos poemas sinfónicos muy populares de Strauss. Uno es Don Juan, ¿no es cierto?, cuya idea es la concepción del famoso seductor como alguien que está fatigado existencialmente, es decir, ya las conquistas amatorias, el sexo, ya prácticamente lo han hastiado, o hastiado porque no logra hastiarse de eso, ¿no? Entonces esa fatiga, ese cansancio está reflejado, esa es la idea, el enfoque que utiliza Strauss para Don Juan. Sin embargo, Rovaldi aprovecha más el carácter, digamos, hedonista de la música y el carácter apasionado, sensual, ¿no? Que es una de las características también de la música de Richard Strauss, ¿no? Entonces, incluso en la parte final de la obra, cuando redispone el famoso tema de los cornos que identifican al héroe, a Don Juan, ese tono, digamos, épico, heroico, inmediatamente lo apaga y lo convierte y lo retoma como una melodía sensual, hedonista, ¿no? Y con eso reequilibra toda la narrativa del poema sinfónico, porque es el contraste entre este hedonismo y digamos, y el carácter épico del personaje, lo que conduce al hastío, ¿no es cierto?, y al desenlace final de la obra, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención ese detalle. Y finalmente tenemos también a las alegres travesuras de Tillen Spiegel, que es un bufón legendario, una antigua leyenda alemana, ¿no es cierto?, que es más bien una pieza irónica. Y acá viene el detalle, ¿no? O sea, el estilo un poco reverencial de Rovaldi para estas piezas de Strauss, bueno, como que no encajan en el carácter bufo de la pieza, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Hace varios detalles pequeñitos, ¿de acuerdo?, de carácter irónico, incluyendo un silencio inesperado, ¿no?, que acentúa detalles irónicos a lo largo de toda la pieza. Es decir, estos son pequeños efectos irónicos, pero sin ser efectista, ¿de acuerdo? Sin forzar, digamos, la pieza, ¿no? Entonces logra un buen balance entre su enfoque, ¿no? Digamos,
lírico y más bien ligeramente referencial, y los aspectos bufos y también trágicos que hay en esta pieza, ¿no? Tan popular. Bueno, entonces, una música realmente maravillosa, grandes versiones y un álbum altamente recomendable. Soy Juan José Beteta, les agradezco por su atención y hasta una próxima oportunidad.